el senador Ernesto Félix Martínez. Hemos hablado con Ernesto Félix Martínez en más de una ocasión. Hemos tenido charlas para mí muy provechosas porque no pensamos lo mismo en muchos temas y yo agradezco que él entienda que es muy interesante hablar, me parece que él conmigo y yo con él, de matices, de circunstancias que nos pueden acercar en una idea de pensamiento. Así que está comunicado con nosotros el senador nacional por Córdoba. Él representa al Frente Cívico Cordobés, que está en la coalición Cambiemos, y es el abogado Ernesto Félix Martínez. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos mediodías. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Aymar, ¿qué dice? Muy bien. Bien, bueno. Vamos a empezar livianito, Ernesto. Al Frente Cívico, ¿le conviene que el radicalismo tome fuerza y de aquí a las parlamentarias del 2021 supere dentro de la coalición al PRO? No, eso no, estoy hablando desde el punto de vista provincial en Mm, Córdoba. A nosotros eso no es indiferente, tenemos nuestra fuerza propia, probada, alguna vez empatamos la gobernación de la provincia con la candidatura de Luis Juez, mm. después tuvimos 5 diputados, siempre senadores, en alguna oportunidad 2 con Juez y Morandini, y así sucesivamente. Los votos del Frente Cívico dependen de lo que haga el Frente Cívico, los demás juntarán lo de ellos y oportunamente se verá. Y a nivel nacional, ¿cree que si el radicalismo logra quebrar lo que hoy en día tiene que ver con ese liderazgo que lleva adelante el PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio, le daría más Es aire, que ganaría en volumen? los liderazgos en la política argentina son personales. El que consiga o presente la mejor referencia para el electorado seguramente va a sacar ventaja. Partidariamente yo no lo veo que uno pueda hacer más que el otro, no. La Mm. gente no vota por eso, sino que vota en cada elección en la figura que entiende convocante. Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pero el Mm, sistema político argentino es así. mm, Si tuviéramos un sistema parlamentario europeo, bueno, se votan los partidos, la forma de gobierno es diferente. Pero no es muy distinto que lo que puede ocurrir en Estados Unidos con mm, Trump sí. o ahora con Sí, con Biden. Biden Sí. o, bueno, con Rusia, que ya es excluyente lo de Putin. Mm, Y así donde tenemos el sistema presidencialista y nosotros le sumamos al presidencialismo el personalismo, que viene mm, desde el fondo de nuestra historia, así que sí. no hay que quejarse. Bueno, usted le decimos a la audiencia que además de ser senador por Córdoba, es el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, creo que ese es el nombre que tiene la comisión, y es como vicepresidente de esa comisión, es la mirada más potente, porque el presidente de esa comisión es el senador Parrilli. Así que como queríamos convocarlo para hablar un poco sobre reforma judicial, además usted es abogado, le hago una pregunta capciosa. ¿Qué ve de bueno de la reforma judicial presentada por la administración de Alberto Fernández? No veo de bueno absolutamente nada, porque cuando uno reforma se supone que cambia estructuras. Acá lo que hace es duplicar o triplicar lo ya existente, que es reconocidamente malo por toda la sociedad. Entonces, ¿de qué modo me va a convencer de que se mejoran las cosas si lo que ya tengo, que es malo o muy malo o horrible, Mm. lo multiplico por 3 o por 4? De ninguna manera, eso no hay ninguna reforma en ese sentido. Es simplemente un gatopardismo que ni siquiera creo que provenga del riñón del cristianismo, sino que esto viene del Poder Ejecutivo Nacional, que a 12 jueces, que en realidad hoy son 9 porque hay 3 vacantes, los transforma en 46 sin ningún sentido, como si esto fuera a diluir la lógica de poder que el fuero federal de Comodoro Pi representa. Y, y, No, y, no veo ningún avance en eso, sí, un retroceso y un gasto que es importante, pero bueno, la ministra dice que es una inversión, supongamos que fuera así. Ahora, para el buen funcionamiento del sistema judicial, ¿qué interesa? Nada, absolutamente nada. y Ernesto, al momento de sesionar, bueno, esta semana estuvieron yendo personas a dar testimonio, a explicar Sí, qué sí, sí. piensan acerca de la reforma judicial de manera virtual en el Senado de la República Argentina. Cuando piensa que ante una idea de, en este caso el oficialismo, en usted, no genera ninguna situación positiva,
¿Le parece que es interesante ese pensamiento o cree que tal vez debería ser de otra manera, que la oposición tal vez tendría que pensar que tal vez hay algo que puede ser rescatable? Porque si no, nunca vamos a ponernos de acuerdo y cada vez que después, cuando ustedes en algún momento pasen a ser de nuevo desde la coalición hoy en día opositora, pasen a ser oficialismo, pueden también los que hoy son oficialistas decir, bueno, tampoco ante esas medidas yo veo nada nuevo, y eso lo que hace es dividirnos como país. Si fuera una posición o una postura necia la que yo le reflejo, seguramente usted tendría razón. Pero como no es mi opinión personal, sino que viene escuchando a los que transitaron por la comisión le puedo decir que, si quiere se los nombro, pero Marco Sal, que es de un instituto prestigioso, INESIB, los profesores de Derecho Procesal Penal, Paula Livasi, que es del CELS. En general estoy buscando un pensamiento afín al gobernante. Marcaron con toda claridad que esto no se compadece con el sistema acusatorio. El sistema acusatorio requiere mucha mayor cantidad de fiscales y menos jueces de garantías, y acá lo que hace es un juez por cada fiscal, con lo cual de entrada no sirve. Las reformas judiciales, usted está intentando mejorar un poder del Estado, son prácticamente un paso por debajo de una constitución, requieren un amplísimo acuerdo de las fuerzas políticas. No que una vea que está todo bien porque dice que está todo bien, que incluso no es así, y otra diga que está mal porque no cambia absolutamente nada. Cuando se llega a los equilibrios de lo que verdaderamente necesita el país, ese es el momento donde deben acordarse y sacarse o obtener la reforma judicial adecuada. Usted ve que acá las posiciones, pero no simplemente por cuestiones políticas, sino por disensos de fondo sobre la sustancia de lo que se pretende, no tienen ninguna posibilidad de acercamiento. Y yo le digo, me paro simplemente en lo que le están señalando los defensores del sistema acusatorio, que ya se utiliza en todo el mundo y en muchas provincias de Argentina. Lejos de hacer eso, creen que van a cambiar la lógica de Comodoro Pi, porque en vez de tener 12 jueces tipo Comodoro Pi, van a tener 46 jueces federales tipo Comodoro Pi. Y no lo puedo explicar, la ministra no lo pudo explicar, no pudo dar un número, no tiene un respaldo estadístico de por qué se necesita esto. Además del gasto, que tampoco lo desarrolló ni lo señaló, pero no tiene forma de decir a qué se refiere esta situación, que no es muy distinta de la que se hizo durante el gobierno de Menem en los años 90, pasar de 6 a 12 reyes en Comodoro Pi. Bueno, ahora de 12 se va a pasar a 46. La explicación no la puede dar, el número de causas directamente destruye su razonamiento, porque es muy superior el número de causas ordinarias en el fuero penal nacional, que sí necesita fiscales y jueces, y no en el fuero federal, que está exclusivamente reservado a delitos muy puntuales contra la administración pública, contra el narcotráfico en gran escala, ni siquiera contra el narcomenudeo y contra algún delito complejo, incluyendo el contrabando, los delitos penales económicos que lo quieren unificar. No se puede hacer una reforma si usted no muestra la estadística de cuál es el motivo en virtud de lo que quiere proponer. Y la ministra no lo hizo, no lo tiene, realmente fue una exposición de escuela primaria la que hizo. Ernesto, y cuando usted observa los movimientos que han tenido los jueces de la Corte Suprema ante la presentación de esta propuesta elevada por la administración del presidente Alberto Fernández, en donde concurrió solamente Elena Hayton, y me remonto un par de años atrás, la única que concurrió hace un par de semanas atrás fue la jueza de la Corte, Elena Hayton, y cuando el presidente Mauricio Macri presentó su propuesta de Justicia o Democracia 2020, o de reforma también judicial, en esa ocasión fueron todos, o la mayoría de los jueces de la Corte Suprema. ¿Le parece que fue equitativo en ese pensamiento la Corte, que tiene los mismos miembros cuando estaba la administración de Mauricio Macri, a los que tiene hoy Alberto Fernández? Sí, en realidad lo de Macri fueron enunciaciones generales, porque el único proyecto que se presentó salió del Senado y no tenía nada que ver con este. En orden a lo que usted me dice de la Corte, también lo tienen en troncar con toda la película. El mismo momento que anunciaba esta reforma anodina que yo le acabo de señalar,
también nombraba un consejo consultivo para eventualmente ampliar los miembros de la Corte, dirimir que tienen que juzgar o no, y restarle desde luego poder a los actuales integrantes de la Corte Suprema. Entonces los comprometía expresamente lo que se está resolviendo de aquí en adelante, sumándole por supuesto al Ministerio Público Fiscal y al Procurador General. La jueza Hayton de Nolasco, si usted observa cómo están las cosas, está prendida de un hilo en su función judicial, en su calidad de ministro de la Corte. Está con una medida de no innovar de un juez contencioso administrativo de primera instancia, porque está absolutamente pasada de edad. Sí, tendría que haberse jubilado años, ya. Entonces tuvo que acudir a un juez amigo para que lo mantenga con una medida cautelar. Y bueno, sí, aparte tiene relaciones con el presidente. Está absolutamente condicionada, va a ser oficialista siempre. Cada gobierno que venga va a concurrir, aunque sea a tomar el té para seguir como ministra de la Corte. Es verdaderamente vergonzoso, es algo indigno. Ernesto, la última pregunta y gracias por estos minutos porque sabemos que está muy ocupado y bueno, le agradezco nuevamente por darnos... ocupado, simplemente no los pude atender antes, no hay problema. Igual gracias. Y la última consulta que le quería hacer es la siguiente. ¿Por qué considera que la oposición, si cree que es positivo que la oposición se monte bajo ese titular periodístico de esa misma comisión, a la cual el periodismo le llama Comisión Veraldi, y ha tomado ese título Comisión Veraldi como positivo dentro del discurso de la oposición, ese nombre, para nombrar a esa comisión, que en definitiva tiene un abogado de una parte importante del voto de la República Argentina, que es el kirchnerismo, dentro de la coalición del Frente de Todos? Es difícil de entender cómo lo desarrolla usted, cómo es un abogado que tiene votos, o el abogado es candidato, o el defensor ha sido parte de una lista, o candidato a presidente, pero no se entiende. Pero no es la Comisión Veraldi, no es la Comisión Veraldi, hay 11 miembros. Es el gran abogado defensor, porque a los grandes abogados hay que reconocerlo, es el gran abogado defensor de la vicepresidenta de la República. Muy bien. De lo que surja de esa comisión, que es el aumento de miembros de la Corte, ir a 9 miembros, por decirle, 9, 12, 15, lo que fuera, pero simplemente con 9, el actual oficialismo puede proponer a 4, sumado a Hayton de Nolasco, que responde al oficialismo de turno por su situación personal, ya tiene los 5 votos necesarios para resolver lo que sea. Que puede resolverlo ya, en este momento, de modo incidental, porque el doctor Veraldi ha planteado incidentes por las causas que se llevan contra su defendida, que tienen su asidero, tienen su importancia, puede paralizar entonces las causas si la Corte le da la razón con esas nulidades que ha articulado y que ha llegado a ese nivel, o eventualmente tener garantías a futuro de ser juzgado por una Corte con una mayoría que le brinda toda la confianza que cualquier abogado buscaría. En ese sentido, un defensor no debería ser a su vez miembro de una comisión que busca la estructura que posteriormente va a juzgar sus propios casos. Esto no es razonable. Pero a usted le considera considera oportuno que la oposición llame a la Comisión Veraldi que se apropie de ese título periodístico cuando es uno más de los 11 miembros. Los títulos lo ponen ustedes, los periodistas, no. La realidad es la arma el que la tiene que armar. Yo no puedo integrar como defensor la eventual conformación numérica por ley del tribunal que va a juzgar las causas en las que estoy defendiendo. Es simple el tema, es como Marcelo Tinelli pidiéndole a Julio Grondona que no le ponga los referidos amigos de Caruso Lombardi. Es simplísimo, lo entiende cualquiera eso. Está en una etapa de reconciliación Marcelo Tinelli, así que bueno, capaz se puede rever. Ernesto, le mando un abrazo. Reconciliación sí, se ve que genera rating la reconciliación. Ernesto, hasta que no lo genere, y bueno, habrá otra ruptura. Pero estamos hablando de cómo se eligen los jueces y cómo se eligen los referidos. Ernesto, le mando un abrazo. Igualmente. Y muchas gracias por atendernos nuevamente y buen fin de semana. Estaremos hablando en un tiempo otra vez. Bueno, tratemos de no pasar a valores en la justicia definitivamente. Hagamos de la justicia un valor verdadero y no tan relativo y de goma como el que tenemos actualmente. Muchísimas gracias, Ernesto. Buen fin de semana, abrazo. Igualmente. Gracias. Quien está hablando con nosotros era el senador por Córdoba, Ernesto Félix Martínez,
que no solamente es senador por esa provincia y representa al Frente Cívico Cordobés dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, sino que además fue requerido para estos minutos porque es el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales en lo relacionado con uno de los temas del momento, que es la reforma judicial.